Estimada Magister, somos el grupo número 4 y hoy presentaremos un panel de discusión sobre el tema Teorías explicativas sobre la sexualidad infantil. Este panel está conformado por Britney Cuesta, Camila de Los Ángeles Cuenca, Diana Maribel Zarango, Carla Silvana Jaramillo y mi persona, Mónica Elizabeth Ceballos. Em, Cada compañera abordará un subtema específico relacionado con la temática central. A continuación, la primera panelista. Muy buenas tardes. Bueno, en este caso yo hablaré sobre la teoría del psicoanálisis de Freud. Según el psicoanálisis se basa en tres conceptos fundamentales. El modelo de la mente, que se diferencian en dos modelos complementarios. La primera tópica de 1900, en la que se diferencian tres niveles de conciencia del individuo, como tenemos el nivel consciente, el preconsciente, el inconsciente. El nivel consciente de percepción actual y pensamiento accesibles. Preconsciente, las relaciones, los recuerdos, contenidos no conscientes, pero recuperables, inconscientes, deseos, impulsos y recuerdos reprimidos que influyen en el comportamiento. También tenemos lo que es la segunda tópica de 1923, que divide la mente en tres instancias que interactúan dinámicamente para formar la personalidad y regular el comportamiento. Tenemos el ello, el yo y el superyo. Fuente de impulsos primarios, media entre ellos, la realidad y el superyo usando mecanismos de defensa, el superyo internalización de normas morales y sociales. También tenemos lo que son las aplicaciones, la comprensión del desarrollo infantil, que ayuda a entender cómo las experiencias tempranas relacionadas con la gratificación de impulsos y la resolución de conflictos, fundamento de la psicoterapia, las ideas freudiana de la explicación de la conducta humana, definir una amplia gama de comportamientos humanos, incluyendo la moralidad. Muchas gracias. A continuación, la segunda panelista. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Idea central y conceptos clave. La teoría postula que gran parte del comportamiento humano se aprende a través de la observación y de un modelado. No requerimos experiencia directa para adquirir nuevos conocimientos. Basta con ver al modelo, o sea, a otra persona, realizar una acción para experimentar sus consecuencias. Como conceptos clave tenemos el aprendizaje vicario, que no es más que el aprendizaje a través de la experiencia ajena, y el modelo, que es la persona observada de, de la que se aprende el comportamiento. El famoso experimento del muñeco bobo. En 1961, Bandura demostró esta teoría con un experimento de un muñeco bobo, el cual consistía en la observación de que los niños veían que un adulto golpeaba o maltrataba verbalmente a un muñeco inflable llamado el muñeco. Gracias, compañera. A continuación, la tercera panelista. Producción de la grabación. Yo les voy a hablar sobre lo que es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que esta es una teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Piaget en 1896-1980. Él creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. Tenemos aquí algunos conceptos que él pone, por ejemplo, la naturaleza de la inteligencia operativa,
y figurativa, que creía que la adquisición del conocimiento es un sistema dinámico y continuo, y este tipo se define en referencia a las condiciones que definen los sistemas dinámicos. Tenemos la asimilación y la acomodación, que la asimilación es como los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información. En cambio, la acomodación es el proceso de que el individuo toma nueva información del entorno y altera los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información. Tenemos la etapa sensoriomotor, que es la primera de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo que se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. También tenemos la inteligencia operativa, que es el aspecto activo de la inteligencia, que esta se trata de todas las acciones abiertas o encubiertas llevadas a cabo con el fin de seguir, recuperar o anticiparse a las transformaciones de los objetos o personas. Tenemos la inteligencia figurativa, que es el aspecto más o menos estático de la inteligencia, involucrando todos los medios de representación que se utilizan para mantener en mente los estadios. Tenemos la etapa preoperacional, que se inicia cuando el niño comienza su aprendizaje del habla a los 2 años y dura hasta la edad de los 7 años. Y por último tenemos el estadio de las operaciones concretas, que esto es el tercero de los cuatro estadios de la teoría de Piaget, que este estadio se sigue al estadio preoperacional, que ocurre en las edades de 7 a 11 años y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Tenemos los esquemas subyacentes de mecanismos físicos posturales. En 1967, Piaget consideraba la posibilidad de que las moléculas de ARN realicen como probables esquemas todavía abstractos, que él promovió unidades de acción, a pesar de que no llegaron a ninguna conclusión firme. Tenemos la relación con las teorías psicométricas, que Piaget diseñó una serie de tareas para verificar las hipótesis que surgen de su teoría. Las tareas no fueron destinadas a medir las diferencias individuales y no tienen ningún equivalente a los test de inteligencia psicométricas. Tenemos los desafíos de la teoría de Piaget. El desarrollo no siempre progresaba de la manera lisa, como parece predecir en su teoría. El decalaje o lagunas previstas en el avance del desarrollo surgieron que el modelo de estadio es como mucho una aproximación útil. También vamos a hablar sobre la teoría del desarrollo de Colbert, que aquí en este estudio estudia la moral, que es algo que constantemente está generando dilemas, dudas y teorías, que prácticamente todas las personas se han preguntado en algún momento acerca de lo que está bien y de lo que está mal, sobre cuál es el mejor modo en el que ordena las prioridades para llegar a ser una buena persona. Tenemos aquí tres niveles de desarrollo moral. Como primero tenemos la fase preconvencional, que aquí esta se suele desarrollar hasta los 9 años. Tenemos la orientación a la obediencia y al castigo, que es la primera etapa. El individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando las experiencias desagradables vinculando al castigo. Y la orientación al interés propio, que es la segunda etapa, que ésta empieza a pensar más allá del individuo, pero en el egocéntrico sigue presente. Como segunda etapa tenemos la fase convencional, que en ella se tienen igual en cuenta lo que es la orientación hacia el consenso, que las acciones buenas están definidas por cómo repercuten sobre las relaciones de uno tiene como demás. Por eso las personas que se encuentran en la etapa de orientación hacia el consenso tratan de ser aceptadas por el resto. También tenemos la orientación a la autoridad, que en esta etapa se desarrolla la moral, lo bueno y lo malo de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. Y por último tenemos la etapa postconvencional,
que aquí habla sobre la orientación hacia el contrato social, que es la manera de razonamiento moral propia de esta etapa, que surge de una reflexión acerca de si las leyes y las normas son acertadas o no, y la orientación hacia los principios universales, que el razonamiento moral se caracteriza a esta fase en muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales. Muchas gracias, compañero. A continuación, la siguiente panelista, la cuarta panelista. Mis compañeros, voy a hablar sobre la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Él fue un psicólogo ruso que desarrolló la teoría sociocultural en el contexto del marxismo, enfatizando cómo los factores sociales y culturales influyen en el desarrollo humano. Tenemos diferentes contextos, como son las funciones mentales inferiores, que son capacidades innatas en las que nace el individuo como percepciones básicas. Tenemos las funciones mentales superiores, que se adquieren mediante interacción social y cultural, como el pensamiento abstracto. Asimismo, la zona de desarrollo próximo, o ZDP, que son la distancia entre el que el niño hace solo y lo que logra con ayuda de un adulto o compañero más capaz. Tenemos la mediación cultural, que es el uso de herramientas como el lenguaje y el símbolos para regular el comportamiento y el pensamiento. Y por último, el rol de la comunidad, que es el entorno social y cultural. Aquí determina patrones de desarrollo cognitivo mediante observación e imitación. Tenemos los principios fundamentales. Aquí la teoría sostiene que el desarrollo cognitivo surge de la interacción social antes que el desarrollo individual, diferenciándose de enfoques como el de Piaget. El lenguaje actúa como herramienta principal para la co-construcción del conocimiento. La socialización en la cultura dominante moderna moldea funciones mentales superiores a través de otros más capaces. Tenemos implicaciones educativas, que en este caso, en educación, promueve el aprendizaje colaborativo, andamiaje en la zona de desarrollo y uso de mediadores culturales para motivar clases que fomentan entornos donde adultos o padres guíen al estudiante, integrando valores culturales en el proceso. Esto es ideal para... Gracias. Nunca Muchas más me di gracias, cuenta aparte. compañeras. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas y a la conclusión. Como primer pregunta tenemos, según la teoría psicoanalítica de Freud, ¿cómo influyen el inconsciente y las experiencias de la infancia en el comportamiento actual de una persona? Respondiendo a su pregunta, según Freud plantea que muchas de nuestras acciones, emociones están guiadas por pensamientos, deseos y recuerdos que permanecen en el inconsciente. Según él, las experiencias vividas en la infancia dejan huellas profundas que pueden afectar la personalidad, las decisiones y la forma en que reaccionamos en la vida adulta. Muchas gracias, compañera, por su aporte. Como segunda pregunta para la segunda panelista tenemos, ¿qué es para usted la teoría de Albert Bandura? Respondiendo a la pregunta, compañera, la teoría de Albert Bandura, desde mi punto de vista, es una propuesta que explica cómo las personas aprendemos observando a otros, imitando comportamientos y entendiendo las consecuencias de estas acciones. Muchas gracias, compañera. Tercera pregunta para la tercer panelista. ¿Cuáles son los tres niveles de desarrollo moral según Larbense Coxberg? Respondiendo a su pregunta, compañera, son tres fases. El primer nivel es preconvencional, que se trata sobre la moralidad y se basa en evitar el castigo y buscar el beneficio propio. El segundo nivel convencional, que la persona actúa para obtener aprobación social y cumplir las normas y las leyes. Y por último, el tercer nivel, que es el postconvencional, que aquí la moral se guía por principios éticos universales que pueden ir más allá de las leyes establecidas. Muchas gracias, compañera. Como última, cuarta panelista, ¿qué es para usted la teoría sociocultural de Ley Vygotsky? Bueno, respondiendo a tu pregunta, aquí Lípico sostiene que el desarrollo cognitivo humano ocurre principalmente a través de la interacción social y cultural, donde el aprendizaje procede del desarrollo y se media por herramientas como el lenguaje, que son conceptos claves que incluyen las funciones mentales superiores, como adquirir socialmente, la zona de desarrollo próximo, que son la distancia entre que un niño hace solo y con ayuda, y el rol central de la comunidad y el entorno cultural en la construcción del conocimiento.
Esta perspectiva enfatiza que el pensamiento no es innato, sino solo moldeado por la socialización y cultura dominante. Muchas gracias, compañeras, por todos sus aportes. A continuación, conclusión. Podemos concluir que las teorías que explican la sexualidad infantil muestran que la sexualidad no aparece de repente en la adolescencia, sino que forma parte del desarrollo humano desde los principios años de vida. Cada teoría aporta una mirada diferente, pero todas coinciden en que los niños y niñas experimentan curiosidad, emociones y formas propias de entender su cuerpo y el de los demás. Comprender estas teorías nos ayuda a ver la sexualidad infantil como algo natural, ligado al crecimiento y la formación de la identidad. También nos invita a acompañar a los niños de manera respetuosa, brindando información adecuada y creando contornos seguros donde puedan desarrollarse de manera sana. Muchas gracias. Este ha sido nuestro panel de discusión.